Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. El replanteamiento por parte de Estados Unidos de sus compromisos de defensa en Europa y la guerra comercial desatada contra sus socios han generado una gran incertidumbre geopolítica y comercial en todo el mundo. Pero existe un riesgo aún mayor que amenaza a los mercados financieros internacionales. Estos mercados dependen de la liquidez en dólares respaldada por la Reserva Federal, la única entidad que puede emitir esta moneda. A través de líneas de swap con bancos centrales extranjeros, la Reserva Federal ha sido fundamental para estabilizar los mercados en momentos de apuro, como durante la crisis financiera de 2008, por ejemplo, o más recientemente durante la pandemia de coronavirus. Estas líneas permiten a bancos centrales de países aliados acceder a dólares, evitando impagos en cadena que podrían terminar afectando directamente a la economía estadounidense. En 2020, la demanda de dólares se disparó cuando los inversores, presa del pánico, buscaron refugio en activos seguros, lo que llevó a la Reserva Federal a establecer acuerdos de swap con bancos centrales de distintos países, como Canadá, Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y otros de mercados emergentes, como México y Brasil. Estas medidas, que sumaron 450.000 millones de dólares al balance de la Reserva Federal, fueron cruciales para mantener la estabilidad financiera global. Sin embargo, la administración Trump está mostrando una postura más aislacionista. Utiliza el apoyo a otros países como herramienta de presión diplomática, lo que pone en duda la fiabilidad de la Reserva Federal en futuras crisis. La independencia de la Reserva Federal está consagrada por ley, pero los cambios en las políticas tradicionales y la influencia de un presidente tan volátil como Trump, que ha cuestionado públicamente la gestión de esta institución, podrían, si no acabar, si al menos erosionar esta independencia. Trump ha amenazado a países como Canadá, México, la Unión Europea y Brasil con aranceles y sanciones por cuestiones como inmigración, comercio y disputas territoriales, lo que ha provocado innecesarias tensiones con aliados históricos con quienes, además, el flujo comercial es muy fluido. Esta actitud contrasta con la lista de países que tradicionalmente han recibido apoyo financiero de la Reserva Federal, muchos de los cuales son aliados estratégicos de Estados Unidos. El mercado extraterritorial del dólar, que comenzó en la década de los 50, ha crecido mucho desde entonces. Hay billones con B, de dólares circulando en préstamos, bonos y swaps de divisas fuera de Estados Unidos. Bancos extranjeros manejan obligaciones por valor de 16 billones de dólares, de los cuales solo una parte tiene acceso directo a la Reserva Federal. En tiempos de crisis, los bancos centrales extranjeros dependen de las líneas de swap para obtener liquidez, pero Trump podría utilizar, o mejor dicho, politizar estas decisiones, retrasando o condicionando la ayuda financiera para obtener concesiones diplomáticas. Este escenario plantea importantes riesgos. Si los inversores perciben que la Reserva Federal no actuará de manera oportuna o imparcial en una crisis, podrían buscar refugio antes de que se implementen medidas de emergencia, empeorando la inestabilidad financiera. La incertidumbre sobre la política estadounidense, combinada con la retórica de Trump de priorizar los intereses nacionales, podría arruinar la confianza en la Reserva Federal, del mismo modo que las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN afectan a la seguridad europea. En última instancia, la fiabilidad de Estados Unidos como garante de la estabilidad financiera mundial puede ser cuestionada en los mercados mucho antes que en conflictos de naturaleza geopolítica. Sus consecuencias, como podemos imaginarnos, serán inmediatas y de gran alcance. El debilitamiento de los compromisos de defensa de Estados Unidos con Europa plantea interrogantes fundamentales sobre la alineación geopolítica de la Casa Blanca. Este tema no es nuevo para los contraescuchas, de esto hemos hablado largo y tendido durante varios días aquí en La Contracrónica. Un Estados Unidos que ignore a sus aliados tradicionales o peor aún, que les abandone, como parece el caso, habida cuenta de las palabras de Donald Trump y de su vicepresidente a lo largo del último mes y medio. Una cosa así supondría un cambio radical en el juego de equilibrios mundiales que nació de la Segunda Guerra Mundial. Luego, por otro lado, las guerras comerciales que Trump ha declarado a diestro y siniestro, entre ellos más a diestro que a siniestro, es decir, más a sus socios comerciales que a otros,
tanto en Europa como en Norteamérica, están generando mucho desconcierto en lugares como Canadá, como México y como la Unión Europea. Especialmente entre los dos primeros, entre México y Canadá, donde el comercio con Estados Unidos, pues aparte de ser fluidísimo, pues es de una importancia capital para sus economías. De esto, de los temas comerciales, también hemos hablado mucho en la Contracrónica durante el último mes y medio y naturalmente seguiremos hablando. Seguiremos hablando también de los temas geopolíticos. Pero hoy no, hoy vamos a hablar de economía financiera, exactamente, que no es que se prodigue mucho por la Contracrónica, pero de vez en cuando le toca su turno. Hay una serie de riesgos que acechan a los mercados financieros de todo el mundo y que están pasando, curiosamente, pues casi desapercibidos. Cuando salten a la luz pública será porque ya no quede más remedio que asumirlos. Estos mercados dependen de una liquidez fiable y abundante en dólares, que es la divisa mundial. Esta liquidez la respalda en última instancia la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el emisor de esa moneda. Es la única institución capaz de emitir dólares, por lo menos dólares auténticos. Dólares falsos puede emitirlos cualquier falsificador. Es decir, que todos los dólares que hay circulando por el mundo, ya sean en papel o en moneda, bueno, no hay moneda de dólar, pero para que me entendáis, pero sí de centavos, o ya sean electrónicos, todos los ha emitido la Reserva Federal y lleva años, muchos años, concediendo líneas de swaps con bancos o a bancos centrales extranjeros que han sido importantísimas en el pasado y en un pasado además muy reciente para satisfacer la demanda repentina de dólares y calmar a los mercados financieros en tiempos de crisis. Para aclarar los términos, y no me gusta asumir que todos los contraescuchas tengan por qué saber qué es esto de un swap es una permuta. Sí, ya sé que swap es una palabra horrorosa, feísima, que suena a onomatopeya de bofetada, pero que palidece además al lado de un término tan bonito y eufónico como permuta. Permuta viene del latín, de permutare, que significa poner algo del revés. Pero bueno, se emplea más en este contexto, se emplea mucho más el término swap, así que nos quedaremos con él por muy feo que sea. Hay swaps de distintos tipos, hay swaps de divisas, hay swaps de crédito, hay swaps de materias primas, hay swaps de acciones, los famosos equity swaps. Las de divisas que hace la Reserva Federal son un tipo específico de swap. Son acuerdos temporales entre la Reserva Federal estadounidense, la Fed y bancos centrales extranjeros que permiten estos acuerdos o facultan estos acuerdos para un cambio de moneda, generalmente dólares estadounidenses, por la moneda local de otro país, que proporciona liquidez en dólares en tiempos de mudanza, que diría el clásico, en tiempos de crisis. La Reserva Federal lo que hace es establecer una línea de swap con el banco con el que haya llegado ese acuerdo, con el que sean, pues el Banco Central Europeo, o el Banco de Japón, o el Banco de México, qué sé yo. En el acuerdo quedan claros los términos. La Fed proporciona pues una cantidad determinada, lo que se acuerde, de dólares al Banco Central extranjero, al Banco Central Europeo, o al que sea, o al de Japón, o a cualquier otro. Siempre estos contratos, estas líneas de swap se abren con bancos centrales cercanos, de países aliados. No se hace con el Banco Central de Irán, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues lo que hace es que llegan a este acuerdo, proporciona estos dólares y lo que hace ese banco es entregar a la Reserva Federal una cantidad equivalente en su moneda local, ya sea el euro, ya sea el yen o ya sea el peso mexicano, calculada al tipo de cambio vigente en ese momento. Estos swaps son temporales, como os decía antes. Los plazos suelen variar, pueden ser de apenas unos días, unas semanas o varios meses. Durante la duración de este plazo, durante la duración del swap, el Banco Central extranjero, el que ha tomado todos esos dólares a cambio de su divisa local, puede utilizar los dólares para inyectar, de hecho lo va a utilizar seguramente para eso, para inyectar liquidez en su sistema financiero, prestándoselo pues a bancos comerciales o a otras instituciones que en ese momento, por motivo de la crisis que hay declarada, pues anden escasas de dólares. Es decir, es una manera de actuar. Cualquier persona que entienda de finanzas sabe que esto existe y que se pone en marcha este tipo de mecanismo cuando hay una crisis. La Fed, por supuesto, recibe intereses sobre los dólares prestados y el Banco Central, el extranjero, recibe también intereses sobre su moneda local entregada como garantía.
Al vencimiento del swap, 2 meses, un mes, una semana, lo que sea, las partes ya deshacen la operación, dan por cumplido el contrato, por terminado el contrato, y el asunto se acaba. Es decir, el Banco Central extranjero devuelve los dólares más los intereses preceptivos a la Reserva Federal, y esta devuelve la moneda local equivalente, claro, al más intereses, los que le correspondan. El tipo de cambio utilizado para deshacer el swap o para terminar este swap es el mismo que en el inicio, que elimina el riesgo, pues lógicamente, de fluctuaciones cambiarias para ambas partes. Bien, la cosa yo creo que ha quedado clara en apenas un par de minutos. El objetivo de estas líneas de swap no es otro que garantizar que haya suficiente liquidez en dólares fuera de Estados Unidos. El dólar es la divisa del comercio mundial, también es la divisa de reserva principal. Todo el mundo quiere dólares y los Estados Unidos se benefician mucho de eso, de tal manera que, al menos con sus aliados más cercanos, pues ponen todas las facilidades posibles. Esto es muy útil cuando hay una crisis económica, cuando la demanda de dólares pues aumenta de manera drástica debido a su naturaleza, esta vez más que de moneda comercial, de moneda de reserva. Bien, esto evita que los mercados financieros internacionales colapsen en el caso de una crisis por falta de liquidez. Es decir, que de pronto se queden sin dólares y se empiecen a declarar suspensiones de pagos y quiebras. Esto, ya digo, podría desencadenar, además en muy poco tiempo, impagos en cadena, quiebras bancarias y, en fin, no hace falta que diga mucho más. Sí, una recesión bastante peor de la que se encuentran antes de cerrar estos acuerdos de swaps. Luego, además, hay otra cosa importante, otra ventaja, y es que al estabilizar los mercados extranjeros, la Reserva Federal está haciendo algo que podríamos denominarlo egoísta, es decir, está protegiendo de forma indirecta a su propia economía, la economía estadounidense, dado que esa misma inestabilidad financiera que ha podido empezar en Japón, que ha podido empezar en México, que ha podido empezar en algún rincón de Europa, termine contagiándose a su propio país. Bien, a partir de aquí, más o menos la idea ya la tenemos clara. Con un gobierno estadounidense tan anormal como el que tenemos, que ha hecho tanto y tan extraño durante el mes y medio que lleva en el poder, va a hacer 2 meses ahora, exactamente dentro de un par de días, pero vamos, la samba empezó a finales de enero, principios de febrero. Es decir, he dicho anormal, no extraño, bueno, yo diría transaccional, que lo hemos comentado aquí más de una ocasión. Es decir, que este nuevo gobierno, el de Donald Trump, a todo le pone precio. Y considera que esto es parece un chamarilero, ¿no? Considera que la política internacional, también la económica, pues se tiene que llevar a cabo con trapisondas, como la de un empresario que construye hoteles casino. No quiero decir que era lo que hiciese Trump, que era exactamente lo que hizo durante muchos años, pero vamos, que él lo ve así. Tú ganas algo, yo gano algo, vamos a cerrar un acuerdo, no hay que valorar elementos morales de ningún tipo, porque esto no deja de ser un negocio y es una pura transacción. Bien, este es el principio de Donald Trump, del que además sus partidarios se precian y presumen de ello. De menudo presidente tenemos, que actúa como un empresario, que es lo que hacía falta. Se ha puesto de un tiempo a esta parte muy de moda una frase que el equipo de Trump de campaña ha puesto en marcha en las redes sociales. Esto pasaba a los medios, dice que no hacía falta, que bastaba con no hay que cambiar la ley, que bastaba con cambiar de presidente, y que eso ya ha sido pues como un bálsamo, el bálsamo de Fierabras, para que las cosas mejoren automáticamente. Para este tipo de eslóganes no hay que hacerles mucho caso, porque no dejan de ser pura propaganda política. Pero bueno, lo que no es propaganda política, lo que es una realidad, es que Trump es transaccional y utiliza sus acuerdos como palanca para conseguir algo. Habría que preguntarse, por lo tanto, sabiendo lo que tenemos, si puede estos mercados financieros, que tienen su complejidad, el mercado de bonos, el de depósitos, el mercado de swaps, caray, que estamos hablando de él, el de swaps de divisas denominados en dólares, seguir contando con la Reserva Federal cuando se desate la próxima crisis. Hoy en día, en estos momentos, el apoyo de la Reserva Federal a los bancos centrales del extranjero, estos bancos de países cercanos, pues podríamos decir que es indiscutible. La Reserva Federal es independiente, totalmente, de la Casa Blanca, lo es además por ley, pero sus acuerdos institucionales pueden modificarse.
y las políticas tradicionales o cómo ha actuado hasta la fecha puede verse trastocado, especialmente por un presidente tan particular como Donald Trump, que busca y trata además de hacer ver que quiere acrecentar su poder, quiere acrecentar su influencia y que cualquiera que se interponga en su camino es algo parecido o directamente un enemigo. Para esto de los swaps de divisas de la Reserva Federal, vayámonos al caso más reciente. Hace solo 5 años, además estos días que estamos conmemorando, si se puede utilizar ese verbo, estamos recordando con angustia que pues hace justo 5 años nos empezaron a encerrar. En España el encierro comenzó el día 15 de marzo y en otros países más o menos por las mismas fechas. Bien, pues hace solo 5 años, cuando estalló la pandemia de COVID, a principios de 2020, con, ya sabéis, confinamientos declarados en prácticamente todos los países del mundo, el miedo, el pánico de todos, sin excepción, yo creo, no sabíamos realmente lo que iba a pasar, y bueno, la subsiguiente parálisis de la actividad económica, que la recordamos a la perfección, aviones parados en los aeropuertos, estaciones de tren cerradas, empresas que no tenían empleados, autopistas vacías, etcétera, aquellas escenas que contemplábamos hace ahora 5 años, que parecían sacadas de una película de Hollywood, pero en aquel momento los inversores de todo el mundo, que estaban presa del pánico, y como lo estábamos todos, se apresuraron a buscar la seguridad del dólar y los activos denominados en dólares. Esta vertiginosa demanda de liquidez, ya se había previsto que iba a suceder una cosa así, provocó un aumento repentino en los tipos de interés a corto plazo y un fortalecimiento muy acusado del tipo de cambio del dólar. Para evitar un riesgo de impagos en cadena en el extranjero, que seguramente, como os decía antes, iban a repercutir de una manera u otra en la economía estadounidense, lo que hizo la Reserva Federal fue lo que había hecho en otras ocasiones, es decir, establecer una serie de líneas de swap con pues una cantidad limitada de bancos. Concretamente fue el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, naturalmente, y el Banco Nacional Suizo. Estas facilidades permitieron a los bancos de todos estos países, en el caso del Banco Central Europeo, pues de muchos más países, porque es un área monetaria que afecta a muchísimos países, a más de 20 países. Entonces, bueno, tanto en España como en Finlandia pagamos con el euro, pero a efectos prácticos es una sola moneda con un solo banco central que tiene su propia política monetaria. Bueno, pues estas facilidades permitieron a todos estos bancos acceder a dólares a través de sus propios bancos centrales. Nada más. Entregaron euros, entregaron yenes, entregaron francos suizos y eso les permitió acceder de forma rápida a dólares frescos que luego pudieron inyectar en sus economías. También en esa misma época se firmaron acuerdos de este tipo con otros países, con bancos centrales de otros países aliados, como Noruega, como Suecia, como Dinamarca, Australia también, se hizo otro con Nueva Zelanda, otro más con México, otro con Brasil, con Corea del Sur, por supuesto, incluso con Singapur. Pero nos podemos ir más hacia atrás. Que se vuelva a dar un caso como el de la pandemia, pues se volverá a dar, porque las pandemias ya sabemos que siempre vuelven, ¿no? Pero en cursos de tiempo mucho más largos. Pero vamos a remontarnos 12 años atrás. 12 años desde 2020, es decir, a la crisis financiera del año 2008. Bueno, aquello, los que tengáis edad lo recordaréis, aquello fue algo parecido a un Armagedón. Los mercados crediticios de Estados Unidos y de Europa se quedaron paralizados y aquello, bueno, pues se pensó durante unos meses que el mundo tal y como lo conocíamos desaparecía debajo de nuestros pies. Bueno, no desapareció, pero sí que cambió mucho el mundo a raíz de aquella crisis, especialmente en algunos lugares de Europa y en los propios Estados Unidos. El mundo actual sería inexplicable sin el impacto que tuvo aquella crisis, que fue del año 2008 y en algunos países llegó hasta el año 2015. Bueno, pues aquello amenazaba con desencadenar una serie de pagos que iban a ir pues concatenados uno tras otro y una recesión mundial aún más profunda de la que ya tenían entre manos en aquel momento. La decisión de extender estas líneas de swap a mercados emergentes como México o Brasil fue concretamente a estos muy útil
y especialmente bien recibido en aquellos países que de pronto se vieron de forma repentina ante el abismo. Si ponemos la lista de países que la Reserva Federal apoyó con estas líneas de swap en las dos últimas crisis, con la lista de países que el gobierno Trump ha amenazado, ha intimidado o directamente ha castigado con aranceles en las últimas 6 semanas, nos encontramos con que una lista y la otra encajan a la perfección. Tenemos a Canadá y a México, a quienes acusa de no vigilar convenientemente sus fronteras y la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Tenemos a la Unión Europea, ya sabéis, por tener una balanza comercial demasiado positiva con Estados Unidos. Tenemos además una serie de problemas territoriales, que esto sí que no se lo esperaba nadie, con más allá del chiste de en un meeting, es decir, no se lo esperaba nadie que fuese en serio. Tenemos problemas territoriales con Canadá, con Dinamarca. Dinamarca es un país de la Unión Europea. Ambos tienen un reclamo territorial. Quiere anexionar Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca, y quiere también incorporar a Canadá como un estado más de los Estados Unidos. La independencia de la Reserva Federal respecto a la Casa Blanca, porque aquí habría que planteárselo. Bueno, realmente esto hasta aquí se puede meter, hasta esta cocina se puede meter Donald Trump, pero en principio no. En principio la Reserva Federal es independiente, está consagrada por ley, esta independencia, pues al igual que las herramientas que la propia Reserva Federal utiliza para aplicar su mandato de garantizar la estabilidad de precios dentro de los Estados Unidos. En fin, sabemos que anda ahora Trump muy ofendido porque Jerome Powell no quiere bajar los tipos de interés. Esto incluye, por supuesto, estas herramientas. Una de ellas es la capacidad y la autoridad para extender estas líneas de swaps de las que hablábamos. La lista de países que cumplen los requisitos para estos swaps coincide, como hemos visto, con la de aliados más cercanos, o por lo menos con los que históricamente Estados Unidos ha considerado sus aliados. El mercado extraterritorial del dólar se remonta a la década de los 50, es decir, estamos hablando de un mercado que tiene más de 70 años. Cuando los países comunistas que obtenían dólares provenientes de sus exportaciones buscaban bancos que no pudieran ser sometidos a las sanciones estadounidenses. Los bancos británicos también atrajeron depósitos en dólares con tipos más altos que los fijados por la Reserva Federal. Y claro, a esto pronto le vieron el lado bueno. Había muchos dólares por el mundo, dólares que los inversores empleaban a menudo en comprar títulos de deuda estadounidense, es decir, que ese dinero terminaba volviendo a Estados Unidos, concretamente al gobierno de Estados Unidos. Actualmente la demanda de dólares en el extranjero asciende a varios billones con B de dólares en distintos tipos de instrumentos financieros, ¿no? Pueden ser bonos, swaps de divisas, préstamos, etc. Solo los bancos extranjeros refinancian obligaciones sobre un total de 16 billones de dólares en bonos y depósitos. Alrededor de 3 billones de dólares se encuentran en sucursales y filiales estadounidenses en el extranjero, que tienen acceso automático a la ventanilla de descuento de la Reserva Federal. Pero el resto debe recurrir a sus propios bancos centrales cuando no hay liquidez. Simplemente. Estos bancos centrales, a su vez, dependen de la Reserva Federal para respaldar esa liquidez en dólares en tiempos de crisis. En el año 2020, estas líneas de swap, de emergencia, sumaron 450.000 millones de dólares adicionales al balance de la Reserva Federal, que alcanzó los 7 billones de dólares durante los 3 primeros meses de la pandemia. Esto conlleva un riesgo mínimo y además, como vemos, genera ingresos para Estados Unidos. La Reserva Federal recibe una cantidad equivalente en moneda extranjera como garantía, más, como os decía antes, los intereses devengados durante el periodo del swap, durante el plazo que se ha fijado. Pero el gobierno de Donald Trump tiene, digamos, una visión algo más limitada de las responsabilidades de Estados Unidos y al mismo tiempo no termina de entender eso de la independencia de la Reserva Federal. Recordemos que durante la campaña electoral Trump recordó en los mítines varias veces que él podría hacerlo mejor que Jerome Powell, que es el gobernador de la Reserva Federal desde el año 2018. Bueno, a Powell le nombró el propio Trump durante su primer mandato, en el año 2018.
Tras ello, pues tras el nombramiento, la nominación que se llama, pasó por el Comité Bancario del Senado y asumió el cargo. El mandato de gobernador de la Reserva Federal es de 4 años. Cuando venció en 2022, ya empezado en 2018, Biden renovó a Powell en el cargo, le volvió a nominar, a pesar de que el ala izquierda del Partido Demócrata, especialmente Alexandria Ocasio-Cortez y Elizabeth Warren, le criticaban de forma inmisericordia a Powell. Llegaron a decir, bueno, que era poco menos que un tipo peligrosísimo, un enemigo de la economía, un capitalista peligroso. El hecho es que su segundo mandato termina dentro de un año, 2026, porque empezó en 2022. Puede ser renovado, eso sí, de forma indefinida. Qué sé yo, Paul Volcker, por ejemplo, Bernanke, estuvieron 8 años. Este ya va a hacer los 8 años. Y Greenspan estuvo muchísimo tiempo, fue casi 20 años, unos 18, 19 años. Si Powell cae el año próximo, y en su lugar coloca a Trump, nomina a Trump a uno algo más moldeable, no hace falta mucha imaginación para ver a Trump amenazando con retirar las líneas de swap a los aliados que perciba como poco cooperativos o directamente desagradecidos. Pero es que incluso con Powell al mando, quiero decir, a quien no puede despedir hasta la conclusión de su mandato, y no puede obligarle, por supuesto, a obedecer sus órdenes, podría intentar, por ejemplo, bloquear estos rescates de emergencia de la Reserva Federal a otros bancos, valiéndose de otras herramientas legales que sí tiene a su disposición. Imaginemos, por ejemplo, que se desata una crisis financiera en estos momentos, mientras, qué sé yo, se renegocia el acuerdo comercial con México y Canadá. O de pronto se desata la crisis en pleno enfrentamiento comercial con Estados Unidos. Los problemas bancarios se propagarían automáticamente por los principales mercados, eso está claro. Y esos problemas podrían, no sé si frenarse, pero sí dulcificarse bastante con estas líneas de swaps de la Reserva Federal. Pero, y esto habría que preguntárselo, ¿obligaría a la Casa Blanca, a la Reserva Federal, a retrasar una decisión para obtener una palanca diplomática? Es decir, para utilizarlo como compensación por otra cosa. Es decir, por hacer una pregunta más directa, ¿aceptaría, por ejemplo, Canadá renunciar a su soberanía y convertirse en un estado más de Estados Unidos para evitar un colapso financiero? Otra pregunta más, ¿se entregaría Dinamarca a Groenlandia para salvar a sus bancos? Son todas, como vemos, cuestiones que solo en el caso de que algo así se produzca sabremos cómo se responderán, pero es bueno hacérselas, claro. El problema es que incluso sin amenazas explícitas, los inversores podrían buscar refugio antes de que se implementen las salvaguardias. Con el tiempo, la incertidumbre sobre la política estadounidense, pues y el funcionamiento de sus instituciones se extenderá también a la Reserva Federal, claro está, y se planteará la cuestión de cómo podrá responder a la crisis financiera con Trump en la Casa Blanca. Los mercados, os lo contaba la semana pasada, ya andan inquietos después de oír de boca del presidente pues que no le preocupa tanto la caída de la bolsa. Y las consecuencias podrían ser mucho más inmediatas que cualquier preocupación sobre la condición del dólar como moneda de reserva. Es decir, que estas dudas que existen sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN ponen en entredicho la seguridad europea. Lo hemos tratado aquí varias veces. Las dudas sobre la fiabilidad de la Reserva Federal en una crisis amenazan la estabilidad financiera en todo el mundo, no solo en Europa. Si lo que Trump y su gobierno entienden por interés propio es algo tan limitado como sugiere el último mes y medio, las últimas 6 semanas, la fiabilidad de Estados Unidos podría ponerse a prueba en el mercado mucho antes que en el campo de batalla. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla de la fiabilidad de Estados Unidos como aliado. Hola Fernando, tu programa de la nueva proliferación nuclear parece que me ha leído la mente. Es que le llevaba tiempo dando vueltas, sobre todo desde que la confianza en Estados Unidos está siendo destruida por Donald Trump. Y digo bien en Estados Unidos porque esto ya no es cosa de que venga un presidente errático y esté haciendo lo que está haciendo Donald Trump, ¿no? Con la defensa y con las inversiones, con las tarifas, las guerras comerciales, etcétera.
es que estamos viendo que las instituciones mismas de los Estados Unidos no están contrapesando lo suficiente el daño que está haciendo este hombre. Y una vez que se rompe la confianza es como un jarrón roto, ¿no? Que lo puedes arreglar, pero lo puedes pegar, pero nunca queda igual, ¿no? Siempre se van a ver las grietas, etcétera. Y le estaba dando vuelta al armamento, a la proliferación de las armas nucleares. Y una de las cosas que me he acordado son de tus programas tan buenos en los que hablas de los 13 días, ¿no? De la crisis de los misiles, pero también de aquella situación en la que un soviético se negó a cumplir las órdenes y lanzar los misiles, que habría provocado la destrucción suprema de la especie humana, ¿no? Y, bueno, ese programa, para quien no lo haya escuchado, los contraescuchas, se lo recomiendo. Que este soviético sabía que había problemas en los radares y detectaron erróneamente, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero bueno, detectaron erróneamente un lanzamiento de misiles por parte de Estados Unidos y él se negó a cumplirlo. Y este hombre, pues, salvó a la humanidad al no cumplir esa orden. Bueno, pues ahora imaginemos que esto es lo que suelen olvidar los teóricos de que la proliferación es buena porque es la paz. Ahora imaginemos que tenemos esas situaciones que no sucedían desde hace muchísimo tiempo. Supongamos que multiplicamos por 100 el número de esas situaciones. En alguna de ellas, mm, un conflicto nuclear, aunque sea a pequeña escala, sucederá. Y eso es otro problema que yo le veo a las armas nucleares. Porque claro, yo había pensado, digo, bueno, como está España, por ejemplo, reclutar un ejército, formarlo, todo eso se tarda mucho tiempo y tal, pues lo más barato pues sería, por ejemplo, los bálticos, ¿no? Pues tener armas nucleares, ¿no? Los bálticos les vendría muy bien, porque tienen poca población y son más o menos ricos, con que tuvieran unas cuantas armas tácticas, pues solucionado, ¿no? Pero luego estuve pensando, digo, imagínate que por lo que sea Marruecos invade Ceuta o Melilla. ¿Qué haces tú automáticamente? ¿Le lanzas una bomba nuclear a Casablanca? Pues de repente te conviertes en el malo tú, pese a que te han invadido a ti, porque estás haciendo una respuesta no proporcional. Hombre, sobre Ceuta y Melilla no podrías tirarlo, porque eso sería condenar a tu propia población, ni siquiera cerca. Y eso es otro problema que tienen las armas nucleares, que no es solamente que afecten al área donde está lanzada, afecta a muchos otros sitios. Uno de mis mejores amigos en España es un bielorruso que conocí aquí en Batumi, que hablaba perfecto español. Y hablaba perfecto español porque era un niño bielorruso, no ucraniano, bielorruso, afectado por la nube radiactiva de Chernóbil. Entonces tenemos que tener en cuenta que las armas nucleares no son tan locales como podrían ser otras armas tácticas. En definitiva, que las armas nucleares parecen una solución de inmolación, es como atarse una granada al pecho, ¿no? En un momento puedes decir, pues que sepas que me vas a conquistar, pero no vas a conseguir nada. Ya, pero el otro puede pensar, digo, no vas a ser capaz de hacerlo, vas a preferir no hacerlo. En definitiva, que todo eso me parece bastante idílico. La proliferación me parece algo muy negativo y eso es lo que está consiguiendo Donald Trump, hacer de nuestro mundo un sitio más inseguro y un sitio mucho peor para todos. Un abrazo a todos los contraescuchas y gracias por tu trabajo, Fernando. Pues sí, Francisco, la confianza es muy importante, especialmente cuando la tienes y la pierdes. Esto funciona tanto entre países como entre dos personas. De hecho, si un amigo te ha traicionado, pues cuesta mucho reconstruir esa amistad. Supongo que alguna vez te habrá sucedido. Y si lo consigues, pues ya nada vuelve a ser lo mismo, porque la traición siempre va a pesar. Es por ello que, aunque todavía estamos al principio del mandato de Trump, es que aún pueden pasar muchas cosas. No, es que, como decía antes, 6 semanas, es que es muy poco tiempo. Si esto continúa así durante unos cuantos meses más, pues la herida va a ser luego muy difícil de restañar. Pero vamos, esto no lo digo yo solo, lo está diciendo mucha gente en Estados Unidos, que trata de recordar al presidente que a los amigos pues no se les debe tratar mal. Luego, respecto al vídeo que comentas, no me acordaba de él, fíjate, me lo has traído a la memoria, lo he ido a buscar. Lo subí hace ya unos cuantos años dentro de este espacio que tengo en YouTube que se llama La Contraventana, que la tuve parada el año pasado y ahora como ya he recuperado, tengo el croma aquí, pues he podido volver a hacerla. De hecho, ayer subí uno sobre los luditas. Este vídeo se titula Petrov y los 5 misiles y bueno, pues según veo aquí lo tengo, delante lo hice en julio del año 2020. Vamos, que no ha llovido ni nada desde entonces. En este vídeo contaba como un tipo llamado Stanislav Petrov, un oficial soviético que estaba de servicio en el sistema de alerta temprana del
del programa nuclear soviético, ¿no? De las armas estratégicas, pues nada, de pronto vio que sonaba este sistema de alerta temprana, detectaba el lanzamiento de 5 misiles balísticos intercontinentales provenientes de Estados Unidos. Bueno, claro, tipo pegó un brinco en la silla, ¿no? Aunque los protocolos militares soviéticos exigían que en el caso de que fuese así, pues la respuesta tenía que ser inmediata. Lo que hizo Petrov es pensárselo. Ojo, tenía el botón. Bueno, pensárselo, él no iba a apretar el botón, él tenía que avisar, pero ¿le informaba o no informaba? Lo que hizo a partir de ahí, lo informó a sus superiores sobre el supuesto ataque y pensó que se trataba de una falsa alarma. Para ello lo que hizo fue basarse en su intuición, conocía bien ese trabajo, en la observación de una serie de inconsistencias en la información proporcionada por el sistema, pero lo principal fue que le aplicó sentido común. Es decir, lo que pensó es, si los estadounidenses están empezando una guerra nuclear con 5 misiles, mal andamos, ¿no? Es decir, nadie empezaría una guerra nuclear con solo 5 misiles. Luego ya poco después se confirmó que la alerta era falsa. Le había causado un error en el sistema de satélites de alerta temprana. La decisión de Petrov pues evitó un accidente nuclear, bueno, una escalada más que un accidente. Una escalada nuclear que podría haber tenido consecuencias catastróficas para todo el género humano. Pero bueno, está bien tirado este ejemplo porque si hubiese 50 países con armas nucleares y no 9, pues cosas como las de Petrov serían más probables que sucediesen. Un arsenal nuclear, por pequeño que sea, debe de mantenerse y gestionarse con un cuidado extremo. De hecho, las armas nucleares se tienen para no utilizarse. Por eso no tienen los gobiernos que las tienen lo tienen que tener claro. Pero claro, ¿qué pasa si hay muchos? Si son 50, 60 o 100. Puede ser que algunos no lo tengan tan claro, especialmente los de países poco serios o muy inestables. A mí personalmente la proliferación nuclear me parece un error. Bueno, amén del preludio de un disgusto seguro. Por eso es buena idea lo del paraguas nuclear que tenían los aliados europeos de la OTAN y otros aliados de Estados Unidos, como Japón o Corea del Sur. Vamos, que es razonable que no desarrolles tu propio programa nuclear si hay otro que ya hace ese trabajo, un aliado muy cercano. Pero claro, si Estados Unidos se marcha, es razonable que los europeos o los japoneses pues quieran asegurarse con sus propias armas nucleares, ya que en ambos casos pues tienen amenazas muy claras y fáciles de identificar. Los europeos tienen a Rusia y los japoneses a China. Luego, respecto a los surcoreanos, pues en fin, qué decir, ¿no? De esos que no hace falta decir nada. Sus vecinos del norte tienen un pequeño arsenal nuclear, que son además especialmente belicosos, sus vecinos del norte, un pequeño arsenal nuclear apuntando hacia su país. Bien, seguimos con Eduardo, que es de Onteniente, que está en la provincia de Valencia, que también nos habla del tema este de las armas nucleares, concretamente de cómo Ucrania entregó a Rusia su arsenal nuclear hace 30 años a cambio de que se respetase su independencia. Primero, darte la enhorabuena por tu programa, del que soy fiel seguidor. Respecto a la guerra de Ucrania, que es el motivo por el que te mando el audio, la operación militar especial, decir que el motivo principal por el que fue invadida en 2022 es porque después de la desintegración de la Unión Soviética renunció a su armamento nuclear. Lo entregó a Rusia a cambio de que ésta, junto con los Estados Unidos, se comprometieran a proteger su independencia e integridad territorial de un eventual ataque extranjero. De no haber renunciado, ¿quién se hubiera atrevido ahora a atacar una Ucrania erizada de ojivas nucleares? Paradójicamente, esta invasión la ha llevado a cabo el país que prometió protegerla y que ahora aspira a robarle un mínimo del 20% de su territorio nacional. Y el otro país que también juró defenderla, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, que se encuentra en una situación desesperada, que está en deuda con él y que posee grandes recursos minerales, quiere a su vez rapiñarle el 50% de ellos. Estando así las cosas, una eventual paz en Ucrania, en la que grandes tratados garanticen que nunca más se va a volver a invadir este país,
es tan creíble como que Donald Trump acepte el resultado de unas elecciones en las que no gane. Para los ucranianos, una paz inestable, como la que se va a alcanzar en el mejor de los casos, solo les puede llevar a buscar una seguridad basada en el chaleco nuclear. Rusia les ha invadido, Estados Unidos les quiere robar y Europa no está demostrando nada. Solo les queda seguir los pasos de Corea del Norte e Israel, que basan su supervivencia en este arma. ¿Podrían conseguirla? Sin duda. Ya la han tenido y algo deben de saber al respecto. Me extraña mucho no oír hablar de esta posibilidad tan aterradora desde un punto de vista global, pero que desde la perspectiva ucraniana es la única realmente efectiva, sobre todo si se le impide la entrada en la OTAN y la Comunidad Europea. Dicho de otra manera, ¿estamos obligando entre todos a Ucrania a buscar desesperadamente armas nucleares, ya que es su única posibilidad de supervivencia como Estado? Gracias. Me gustaría que comentaras esta circunstancia porque para mí es algo que cae por su propio peso. La entrega del arsenal nuclear de Ucrania a Rusia tuvo lugar, de esto se habló mucho hace 3 años, tuvo lugar tras el Memorándum de Budapest que se firmó en 1994. Tras la disolución de la Unión Soviética, que había tenido lugar en el 91, desapareció como tal, como Estado, el día de Navidad del año 1991, Ucrania heredó un arsenal nuclear muy importante. Se convirtió, de hecho, de un día para otro en el tercer país con más armas nucleares del mundo, después de la Rusia y Estados Unidos. Es decir, la Unión Soviética había puesto muchas cabezas nucleares en Ucrania, que era una república soviética. De hecho, tenía algo así como 2.000 ojivas nucleares estratégicas y miles de armas tácticas. Pero claro, Ucrania no tenía control operativo total sobre esas armas, ya que los códigos de lanzamiento pues seguían en manos de los rusos en Moscú. El memorándum además tampoco tenía mucho interés en tener esas armas, porque cuesta mucho dinero mantenerlas y Ucrania quería salir hacia adelante y no convertirse en una gran potencia al estilo de Rusia. Quería convertirse en un país occidental, que es lo que trata de seguir haciendo y no lo termina de conseguir. Bueno, pues el memorándum de Budapest fue un acuerdo político, suscrito por Ucrania, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Luego, más tarde, se sumaron China y Francia y así estaban todos los aliados de la Segunda Guerra Mundial. En este acuerdo, Ucrania se comprometió a adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear, como un Estado no nuclear que no tenía ninguna intención de tener armas nucleares, y a transferir todas sus armas nucleares, las 2.000 ojivas nucleares que tenía en su territorio, a Rusia con el mandato de que las desmantelase. A cambio, los países firmantes del memorándum ofrecieron garantías de seguridad, comprometiéndose a respetar la independencia, la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania. Entre esos firmantes estaba Rusia, así como, por supuesto, a abstenerse de las amenazas o del uso de la fuerza contra aquel país. Entre 1994 y 1996, Ucrania transfirió todo su arsenal nuclear a Rusia. Y esto fue visto en su momento con alegría, como un paso importante hacia la no proliferación nuclear y la estabilidad mundial, especialmente en aquel contexto de los años que siguieron al final de la Guerra Fría, cuando existía mucha preocupación. Recordaréis que uno de los villanos favoritos de las películas de los 90 de acción suele ser alguien que se ha hecho de manera ilegal, obviamente, con cabezas nucleares de alguna república exsoviética. Bueno, pues había preocupación de que terroristas, de que mafias se hiciesen con estas armas nucleares. Los ucranianos, de cualquier manera, pudieron comprobar cómo aquello no sirvió de nada. Cuando 20 años más tarde, en 2014, Rusia anexionó Crimea y organizó un levantamiento en el Donbass. Luego ya en 2022 dieron el siguiente paso e invadieron el país. Desde entonces se ha hablado mucho sobre si la entrega de las armas nucleares ucranianas fue un error estratégico. Disponer, sabiendo lo que sabemos ya, disponer de un arsenal nuclear propio, sobre todo tan numeroso como el que tenían, podría haber disuadido a Rusia de lo de Crimea. Y naturalmente, habría disuadido a Rusia seguro de la invasión de hace 3 años. El tema es que ahora
se encuentran entre la espada y la pared, porque tampoco reciben un apoyo claro de otro de los garantes, o del principal garante del Memorándum de Budapest, que no fue otro que Estados Unidos. Vamos, es normal que se sientan abandonados. Bien, vamos ahora con Begoña, que entra en el debate sobre el aborto, que empezó ayer, que abrió ayer Paloma, esta vez para posicionarse en contra. Y bueno, coincido con Paloma en que es un placer escucharte todas las mañanas, que uno empieza bien el día informándose y además sin la sensación de ansiedad que te dejan tantas otras personas mucho menos informadas y que tienden a polarizar todos los debates. Bueno, estoy hablando antes de arrepentirme porque en mi caso particular, si no participo más es porque no me siento a la altura y no me veo con nada que aportar. Pero bueno, voy a referirme al tema que planteaba Paloma acerca de que el debate sobre el aborto está cerrado. Y me explotaba un poco la cabeza cuando lo escuchaba, porque creo que es imposible que este debate se pueda cerrar. Y voy a tratar de explicarme con rapidez. Hace muchos años hubo una polémica en España porque en una clínica abortista, creo que de Barcelona, se descubrió pues que fetos viables eran básicamente triturados, ¿no? Y en ese contexto escuché por la radio una entrevista con una mujer que en ese momento tenía 29 años y ella había abortado con 17 y explicaba cómo lo había hecho en un contexto en que todo el mundo había aprobado la decisión y la había ayudado a realizarlo. Meses después empezó a sufrir síntomas semejantes a los de la depresión y debido a que no era capaz de establecer una conexión entre el aborto realizado y esos síntomas depresivos, tardó muchísimos años en descubrir que una cosa y la otra estaban íntimamente conectados y que cuando lo descubrió, pues empezó un proceso de sanación y ella estaba todavía no se sentía sanada. Cuando la entrevistadora le preguntó qué dirías a una mujer que puede estar planteándose el tema de abortar, ella respondió que si vas a tomar esa decisión, sé consciente de que ya eres madre. Si estás embarazada, ya eres madre. Entonces puedes decidir si ser madre de un hijo vivo o madre de un hijo muerto. Bueno, yo me he dedicado muchos años a hablar de temas con relación a lo afectivo sexual y siempre he tratado el tema del aborto desde la posición de las mujeres que lo han realizado. Y debido a ello se me han acercado muchísimas mujeres que han vivido uno o más abortos y me han pedido por favor que siguiese hablando desde esa perspectiva. Yo creo que el dilema no es si aborto seguro o aborto en malas condiciones, ¿no? Que por supuesto si se va a abortar es mejor en condiciones de seguridad. Entonces, la posición, por ejemplo, de Ayuso, eh, puedo coincidir con ella. A mí me encantaría que no existiese el aborto y creo que el dilema es falso porque a veces se plantea como que elegir el bien del niño o el bien de la madre. Y el punto que yo quiero aportar es que es un falso dilema. La madre se va a convertir la mujer se va a convertir en madre de un hijo muerto y va a tener o bien que esconder su duelo y su tristeza, que se puede convertir en un activismo absolutamente irracional en contra de los que son a favor, bueno, pues de la vida o de que no se le prive a la mujer ese derecho a decidir. Eh, Porque en el fondo están escondiendo la naturaleza de su propio trauma y de su propio dolor. Yo creo que hay mucho tabú y dentro de este tabú está el hecho que se nos esconde a las mujeres de que las primeras perjudicadas por el tema del aborto son quienes piensan ser libres a la hora de decidir y en realidad están decidiendo cavando su propia fosa, ¿no? Porque van a vivir con un dolor lacerante que tienen
ocultar o afrontar con todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, como no me quiero alargar porque habría muchísimas cosas que decir, solamente decir, Abby Johnson es una mujer que lleva una clínica abortiva que ella misma realizó 2 abortos y que vio la realidad de lo que esto significaba, cambió de postura y ella tiene una posición que es con la que yo me identifico. Creo que los activistas pro vida, muchas veces cuando son esos voceros agresivos que no se sitúan al lado de la mujer, que no entienden nada, solo juzgan y condenan, son las que más daño hacen a la causa pro vida. Y nada más. Muchas gracias. Ya está otra. Pues nada, Begoña, muchas gracias por tu aportación. Yo sobre esto que comentas, pues la verdad es que no puedo opinar porque nunca he estado embarazado y no podría estarlo, vamos. De hecho, en mi condición de hombre, pues algo así es algo simplemente inconcebible. Y como nunca he estado embarazado, pues me es imposible colocarme en la posición de una mujer que sí lo está y que se plantea abortar. Esa es la razón por la que ayer decía que en esto, concretamente en esto del aborto, la opinión de las mujeres es especialmente ilustrativa. Porque aunque sobre el tema, como es natural, podemos opinar todos, es un asunto de interés humano, la vivencia que tiene del embarazo una mujer es muy distinta a la que tenemos los hombres, que nos limitamos a verlo desde fuera. De hecho, y en esto creo que todos los contraescuchas varones estarán de acuerdo conmigo, a los hombres nos cuesta mucho saber qué pasa por la cabeza de una mujer y entender sus emociones. Esto de... creo que lo de a las mujeres no hay quien las entienda, que se suele simplificar así, pero es que es verdad, te lo digo sinceramente. Hace unos años leí un libro de una psicóloga llamada Luan Britzendine, no sé si lo conocerás, se titula El cerebro femenino. Me lo recomendó una amiga y lo leí con mucho interés. Es un libro sencillito, no pienses que es un libro complicado, lo lees rápido. Pues bien, en ese libro Britzendine, esta mujer decía que las mujeres tienen una especie de autopista, o tenéis una especie de autopista de 6 carriles para por sentido para las emociones, mientras que lo nuestro es una carretera comarcal. Pero bueno, has aportado unos cuantos buenos argumentos en contra del aborto y me alegro porque el debate promete mucho. Así que ya sabéis, estáis todos invitados a participar. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que antes siquiera de que yo hubiese propuesto el debate, pues ya se ha apuntado a esto del debate sobre el aborto. Así que tenemos Pizarro hoy por partida doble. Por un lado nos va a hablar de la proliferación nuclear y luego, ya de remate, sobre el aborto. La principal amenaza para los Estados Unidos es China y la principal amenaza para la Unión Europea es Rusia. Distintas prioridades, distintos intereses y debilitamiento de la alianza frente al enemigo común. La disuasión nuclear pasa a ser un asunto no externalizable. Un mundo nuclear de altos riesgos y con la oportunidad de ser militar y energéticamente autónomos. El aborto es una cuestión de seres humanos, de muerte intencionada y de familiares, por lo que debiera de ser una circunstancia excepcional. Es sin embargo una práctica habitual, porque se plantea como un derecho a la defensa propia, pese a la vulnerabilidad y a las intenciones del agresor. Abortar siempre será posible. Es el planteamiento de que se trata de algo estandarizable y no de algo extraordinario lo que hiela el alma. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 18 de marzo, mañana será 19, Día del Padre, por cierto, y estaré de vuelta aquí en la contracrónica. Hasta mañana.